Señor, queremos darte gracias. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Eres bueno, Señor. Y como tú decías a un hombre religioso, ¿quién ama más, Señor? Le decías tú, ¿quién amará más al que se le perdona mucho, al que se le perdona poco? Y este hombre se quedó probablemente reflexionando en esta palabra y al entonar este canto último y hablar de tu amor, Señor, no podemos entender tu amor si no entendemos lo grande que ha sido tu misericordia en perdonar una deuda que nosotros no podíamos pagar. Nuestra deuda era impagable, pero tú diste tu Hijo amado en la cruz del Calvario para pagar el precio de nuestra maldad. Y por ese sacrificio que tú hiciste, Señor Jesús, en la cruz, y por nosotros haber creído en esa entrega tuya, y por haber reconocido nuestra gran maldad, nuestro gran pecado delante de ti, Santo Dios, y reconocer que el único que puede darnos vida eterna eres tú. Por eso podemos acercarnos hoy aquí, Señor, y cantarte de tu amor, Señor. Y te ruego que nos ayudes a entenderlo, porque pues de esa manera como terminaba el cántico, podremos mantenernos siguiéndote y sirviéndote, Señor. Ya no somos más esclavos del pecado, ya no somos esclavos de aquello que nos impelía a hacer lo malo, a pensar lo malo, a hablar lo malo, a sentir lo malo. Pero ahora, Señor, en tu misericordia y bondad nos has perdonado, nos has limpiado, has venido a ser morada de nosotros, has enviado tu Espíritu Santo a aquellos que hemos creído en ti. Y ahora tenemos el poder, Señor, para vivir una vida santa, una vida que te agrada. Ayúdanos, Señor. Queremos servirte, vivir consagrados para ti. Somos un pueblo redimido por ti, como entonábamos en otro de los cánticos. Y queremos que tú nos ayudes a hacer luz y sal en medio de las tinieblas. Y ahora al meditar en tu palabra, venimos dispuestos a que tú nos hables, a poner atención a lo que quieres que nosotros pues refresquemos, recordemos, cambiemos, hagamos, Señor. Gracias porque tú eres quien nos guía, tu palabra es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Señor, tu lámpara es aquella que nos alimenta, tu palabra es aquello que nos alimenta, tu palabra es aquello que nos fortalece, tu palabra nos consuela, nos exhorta, nos anima y nos instruye para vivir para ti haciendo obras que te glorifican en el nombre precioso de Jesús. Ayúdanos en la meditación de ello. Amén. Puede tomar su lugar, por favor. Vamos a abrir la Escritura. Bienvenidos los de aquí, los de allá y los de acullá. Bienvenidos, qué bueno que está aquí, si nos visitan de allá de los Querétaros, bienvenidos a nuestros hermanos allá en la estancia, si nos están sintonizando, vamos a decirlo así, ¿verdad? También bienvenidos o bien hallados, hermanos. Vamos a abrir la Escritura en el libro de los Hechos 13, si usted trajo su Biblia, pues ahí ábrala, y si no, pues aquí nuestro hermano que nos apoya con la proyección de los versículos, Hechos 13. Y la última vez que estuvimos por aquí, estuvimos hablando de ese llamado que hizo el Señor a Bernabé y a Pablo para llevar el Evangelio a otras latitudes, ¿verdad? Para extender el Evangelio. Y usted y yo hemos sido llamados por Dios, hay un mandato para nosotros. Dice la Escritura que vayamos y hagamos discípulos. Es importante, vamos a estarnos recordando tú y yo, es un mandamiento para ti y para mí. A ser discípulos, estamos llamados a reproducirnos, estamos llamados a multiplicarnos, estamos llamados a llevar a otros el Evangelio, el mensaje del Evangelio. Así que tú y yo, le decía el Señor ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, a sus discípulos antes de ascender, que iban a recibir, ¿verdad?, poder del Espíritu Santo cuando viniera sobre ellos, y iban a ser testigos de Él en Jerusalén, en Samaria, ¿verdad?, y hasta
Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hemos estado viendo a través del libro de los Hechos este desarrollo, ¿verdad? Y usted y yo somos parte de esa misión. Si usted y yo hemos nacido de nuevo, si usted y yo somos creyentes genuinos, somos cristianos genuinos, somos gente que ha nacido de nuevo, podemos cumplir con este mandamiento. En el versículo 12 del capítulo 13, nada más para ponernos en contexto, nos quedamos en el hecho de cuando Bernabé y Pablo llegaron a la isla de Chipre, y en la isla de Chipre ellos empezaron a predicar el evangelio, y hubo un hombre que tenía un puesto muy importante, era un procónsul que se llamaba Sergio Paulo, y Sergio Paulo tenía deseos de escuchar la palabra de Dios. Y él llamó a Bernabé y a Pablo para que le hablaran la palabra de Dios. Y hubo oposición por un brujo, ¿verdad?, que había ahí. Y el Espíritu Santo guió a Pablo para que pudiera establecer un juicio sobre este hombre malvado, ¿verdad? Y escamas cayeron sobre los ojos de este hombre. Eso usted puede leerlo antes. Y dice la Escritura en el versículo 12 que cuando Sergio Paulo vio esa manifestación del poder de Dios, creyó. Pero lo toma a colación por lo que vamos a seguir relatando, lo que vamos a seguir meditando en el libro de los Hechos. Creer no es suficiente, creer es solamente una parte del proceso de convertirnos, de nacer de nuevo, porque dice Santiago que los demonios también creen y tiemblan, ¿verdad? El diablo cree y tiembla, el diablo sabe cuál es su destino, el diablo se sabe la Biblia mejor que nosotros, ¿verdad? Pero él no cree para salvación, él no se ha arrepentido ni se va a arrepentir, ¿verdad? Él es enemigo de Dios. Entonces no basta solamente con creer, esa es una parte, pero la Escritura nos anima como parte del proceso de venir a que el Señor cambie nuestra mente y nuestro corazón, es arrepentirnos, ¿verdad? Y también convertirnos. Arrepentirse es darle la vuelta al pecado, darle la vuelta a nuestra antigua manera de vivir. Y convertirse, eso solamente lo puede obrar el Espíritu Santo, dice la Escritura que Él nos va a dar un corazón nuevo y una mente nueva, ¿verdad? Entonces todo ese paquete, ¿verdad? Pues lo decimos así como si fuera separado, pero digamos es un todo, ¿verdad? Como ya le he dicho en otra ocasión, cuando usted no se come un pastel, pues no agarra un pedazo de harina y la come, no agarra un pedazo de mantequilla y se la come, no agarra 2 huevos y se los come, no agarra un vaso de leche y se lo come y dijo ya comí pastel, ¿verdad? No hace eso, ¿verdad? Entonces todo se mezcla, todo se conjuga y usted se come un pastel. Entonces así es, estos principios, estas cosas que les estoy diciendo, pues así las decimos como que de manera separada, como si fueran así 1, 2 y 3, pero es un todo, ¿ok? Es un todo en el nuevo nacimiento. En venir a Cristo implica reconocer mi condición, que soy un pecador, que merezco la muerte, que merezco el juicio de Dios, que merezco vivir separado eternamente de Dios, pero que Jesús vino a tomar mi lugar, que Él tomó ahí en la cruz del Calvario esa posición que me correspondía a mí, ¿verdad? Para que yo pudiera ser libre de la paga del pecado, ¿verdad? Que es la muerte. Amén. Solamente todos los hombres vamos a morir, hablando del género, pero hablando de la separación eterna de Dios. Entonces es importante que nosotros entendamos esto. Entonces versículo 13, vamos a continuar, ¿verdad? Hablando de esto, y si usted o alguien todavía no da este paso, hoy es el día aceptable de la salvación, porque hay muchos que aquí no han nacido de nuevo, ¿eh? Hay muchos que no han nacido de nuevo. Bueno, no sé si muchos o pocos o cuántos, porque tampoco tengo el detector de creyentes en ese sentido, ¿verdad? Aunque el Señor dice, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Entonces cada quien tiene que saber si su fruto es un fruto de justicia, es un fruto, ¿verdad?, en el que se está manifestando la vida de Dios en usted, ¿verdad? No es que no tropecemos o que no fallemos, pero nuestro fruto va en aumento, ¿verdad? Tengo ahí, cuando llegué a una casa donde estoy viviendo, hay un árbol que no sabía de qué era, y con los años ya sé que es un durazno, y cada año me da más duraznos. Este año me dio más duraznos. ¿Y por qué me está dando duraznos? Pues porque es un árbol de duraznos, pero como se está cuidando, y ahí hacemos el cuento, ¿verdad?, con el pobrecito, cada año va dando más fruto, y dando más fruto, y va dando más fruto.
apenas nos hemos comido un durazno de ahí, pero seguramente con el tiempo, si lo seguimos cuidando y poniendo su fertilizante y todo, pues esperamos que nos dé más fruto, ¿verdad? Y así es la vida del creyente, ¿verdad? La vida del creyente, a lo mejor al principio pues no se ve mucho, ¿verdad? Pero sí hay un cambio, como que este es, no es árbol malo, ¿verdad? Es un árbol para comer a lo mejor. Pero con el tiempo, cada vez da fruto, y su fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, ¿verdad? Versículo 13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge. Note que a partir del versículo 13 ya se empieza a resaltar el ministerio de Pablo. Hasta antes del capítulo 13, un personaje que había destacado, siendo usado por Dios, había sido Bernabé. ¿Se acuerda que Bernabé fue un apóstol, fue un hombre que Dios llamó para establecer la iglesia en Antioquía de Siria? Eso ya lo vimos, que ya usted ya se sabe ese estudio, ¿verdad? Entonces Bernabé era un hombre que había tomado mucha relevancia, pero a partir del capítulo 13 ahora quien se pone el foco para que podamos mirar la obra de Dios que va haciendo en su pueblo, en la gente que no conoce el evangelio, ¿verdad? Y en aquellos que se disponen a ser utilizados por él, pues ahora Pablo va a empezar a tomar relevancia. Por eso dice el versículo 13 que Pablo y sus compañeros, ya no dice Bernabé y Pablo. Usted cuando estudia la Escritura note esos contrastes que va a encontrar. Ahora dice que era Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, que era un puerto que estaba en el Asia Menor. Pero Juan, y este Juan es Juan Marcos. Juan Marcos era sobrino de Pedro. Juan Marcos fue el que escribió el Evangelio de Marcos. Y más adelante aquí solamente lo vamos a ver de refilón, ¿verdad? Aquí nos va a decir que Juan Marcos, como dice ahí la Escritura, se apartó de ellos y volvió a Jerusalén. No nos dice las causas de por qué se separó de ellos, pero más adelante cuando lleguemos al libro de los Hechos vamos a ver que esto ocasionó una situación difícil en medio de los apóstoles Bernabé y Saulo, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y este hombre Juan Marcos, que pareciera, algunos opinan que desertó, ¿verdad? Más adelante Dios hizo una obra en él de tal manera que pues, tenemos el evangelio que él escribió, ¿verdad? Pero también tenemos alguna referencia del apóstol Pablo hablando de Juan Marcos como alguien que le era útil para el ministerio. Dios siempre da oportunidades a aquellos que pues, de repente, pues a veces puede ser que no hayamos respondido a la primera, ¿no? Que puede ser que no hayamos cometido alguna, pues nos hayamos indispuesto en el proceso de que Dios nos llama a hacer algo. Porque no estamos hablando de pecado necesariamente, ¿verdad? Pero a lo mejor Dios nos llama y nos da cuscús o miedo, qué sé yo, y detenemos por un tiempo. Pero si somos gente que queremos servir a Dios, Dios nos va a utilizar, amén. Versículo 14, y ellos pasando de Perge, o sea, de ese puerto, llegaron a Antioquía de Pisidia. Pisidia se encuentra más o menos al centro de lo que hoy es Turquía. Entonces, hay de tarea, pues usted póngale en el Google Chipre y va a saber dónde está Chipre. Después busque ahí Turquía y va a estar arribita de Chipre. Entonces son lugares que existen y ahí se encontraba esta Antioquía de Pisidia, que es diferente a la otra Antioquía, ¿verdad? Que ya tratamos en ocasiones anteriores. Entonces ellos llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Era costumbre de Pablo, ¿verdad? Y los apóstoles, normalmente en el libro de los Hechos se habla de Pablo, llegar a la sinagoga. Cuando un creyente genuino, alguien que ha nacido de nuevo, algo que va a estar buscando, no estoy hablando de cuando se va de vacaciones, sino cuando usted se mueve, por ejemplo, a lo mejor de residencia o de lugar. Un creyente siempre va a estar buscando la comunión con los santos. ¿Me explico? Si hubiera alguien que se tuviera que trasladar a otro lugar o porque a lo mejor ya no se va hasta allá, hasta los sures, ¿no? Allá por el sur, y a lo mejor ya por algunas situaciones ya no le permite, por ejemplo, por poner un ejemplo, venir a este lugar. Un creyente que ha nacido de nuevo no va a decir, no, pues es que yo nací ahí en Vista Hermosa y pues ahora, ¿qué hago? ¿No? Es que no puedo ir hasta allá. No, pues lo que va a hacer un creyente genuino va a estar buscando, ¿qué? La comunión con los santos. Un creyente que ha nacido de nuevo busca la comunión con los santos. Tiene una necesidad
de congregarse, de reunirse, extraña las reuniones, ¿no? Extraña las reuniones, desea estar con los santos, alabar el nombre del Señor, orar junto con ellos, reflexionar juntos en la palabra. Un santo de Dios no va a estar diciendo, ay, otra vez domingo, ¿no? Ay, qué flojera, ay, me tengo que, pues a lo mejor se tiene que levantar temprano, ay, me tengo que levantar temprano, ay, y luego los frijoles y… ¿No? Un creyente, un nacido de nuevo, va a estar haciendo todo lo necesario y si no hay de comer, pues no comemos, total, pues puros sándwiches, ¿no? Pero va a estar buscando, ¿qué? Reunirse, congregarse, estar con los santos, estar alabando y bendiciendo el nombre de Dios juntos. Por eso Pablo era una de sus costumbres estar en la sinagoga, aparte de que él traía ese trasfondo judío, esa costumbre de cada día de reposo, reunirse. Así es que cuando llegaron ahí a Antioquía de Pisidia, pues fueron a una sinagoga en el día de reposo y se sentaron, pero no se sentaron nada más a dormir, no se sentaron a andar ahí pajareando, ¿no? Como luego digo yo, andar papando, decía mi mamá, papando moscas, ¿no? Entonces, no, fue a qué, fíjese el versículo 15 nos da a entender, a escuchar la palabra de Dios, como usted y como yo, y quisimos venir a escuchar la palabra de Dios. Dice, y después de la lectura de la ley y de los profetas. Note la importancia que tiene la palabra de Dios. O sea, sí es importante la alabanza, pero déjame decirlo así sin ser hereje, y lo digo así con todas las letras. Más importante que la alabanza es la palabra de Dios. Ya vamos a vivir una vida de eternidad alabando al Señor, así que, pero ahorita en este tiempo, en esta gracia, en este peregrinaje que tenemos, todavía más importante que la alabanza es la palabra de Dios. Y no lo cuantifique en tiempos, ¿no? Sino en lo que representa la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios de ella misma habla, que es lumbrera a nuestro camino, ¿verdad? La palabra de Dios es una espada que Dios usa para penetrar en nuestra mente, en nuestro corazón, para que se puedan separar las intenciones que tenemos, saber si son correctas, si son justas, para saber si nuestros pensamientos son los adecuados o no. La palabra de Dios es ese alimento que nos fortalece, que nos nutre. La palabra de Dios es como un bálsamo que nos limpia, que nos purifica. La palabra de Dios nos guía, la palabra de Dios nos instruye, la palabra de Dios nos consuela, la palabra de Dios nos exhorta, la palabra de Dios nos confronta. Por eso es importante la palabra de Dios. Entonces aquí en este versículo 15 vemos que pues ellos estuvieron en la lectura de la ley y de los profetas. Obviamente aquí está identificándose a la escritura de lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Como el Antiguo Testamento, sí, ellos también hacían referencia a la escritura como la ley y los profetas. Y no es que se dedicaran en ese tiempo a leer desde Génesis hasta Malaquías, ¿no? Ellos normalmente tomaban, y así lo hacen actualmente, los judíos en la sinagoga toman una porción de las escrituras y la leen y la reflexionan, como usted y yo estamos haciendo o tratando de hacer hoy, amén. Entonces tomamos una porción de las escrituras, reflexionamos en ella, meditamos en ella, vemos qué Dios quiere decirnos, qué Dios quiere traer a nuestra vida, qué Dios nos está llamando la atención. Entonces eso es lo que hicieron ellos, ¿no? Entonces después de la ley y los profetas, ahora déjeme decirle, muchos de nosotros tendemos a valorar menos al Antiguo Testamento así como se le conoce. A veces pensamos que nosotros solamente nos cargamos a lo que dice el Nuevo Testamento, tal vez porque a lo mejor se nos hace un poco más familiar por cuestión de los evangelios, pero desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la escritura, dice Pablo, es inspirada por Dios y es útil. Cuando Pablo le escribe estas cosas a Timoteo, le dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, todavía no existía Nuevo Testamento. Cuando Jesús estuvo en su ministerio en esta tierra no había Nuevo Testamento, ni siquiera había evangelios porque apenas se iban a empezar a escribir las cosas de Él, ¿ok? Entonces cuando Jesús se le aparece a sus discípulos y se muestra a ellos, dice la escritura en Lucas, que Él empezó a hablarles lo que estaba de Él escrito en la ley, en los salmos y en los profetas. Y eso lo vamos a ver en el curso que está anunciado ahí para los que
todavía no se anotan, anótense al curso que vamos a tomar, ¿ya? Entonces, Pablo y Bernabé y los que estaban ahí en la sinagoga, después de la lectura de la ley y de los profetas, le decía, nosotros tendemos a menospreciar. Cuando nos tenemos alguna situación, lo que generalmente hacemos es, si alguien está pasando por una situación difícil, ¿qué le dice usted? Lee un salmo, ¿no? Lee un salmo, ¿no? Y si se trata de los hijos, lean qué hijos, los proverbios, ¿no? Para que se pongan, caminen sobre la derecha, ¿no? Y cuando pensamos en el Antiguo Testamento, solamente pensamos en los salmos y solamente pensamos en los proverbios. ¿Y qué del Pentateuco? ¿Qué del Génesis? ¿Qué del Éxodo? ¿Qué del Levítico? ¿Qué de Números? ¿Qué de los profetas? ¿Qué de Ruth? ¿Qué de los jueces? ¿Qué de Job? ¿Qué de Esther? Pues esos hay que ver después, ¿no? Pero Dios quiere hablarnos a través de todas las escrituras, porque todas las escrituras nos hablan de la gloria de Dios. Todas las escrituras, ahí está el mensaje del Evangelio, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿no? Entonces no tengamos en poco lo que llamamos el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dice, entonces los principales de la sinagoga mandaron a decirles, esa era una costumbre, ¿verdad? Y seguramente estos hombres reconocieron, pues Pablo no era alguien que no fuera conocido en ese tiempo, dentro del contexto judío. Recuerde lo que ya hemos estado estudiando acerca de Pablo, o de Saulo, que era su nombre, que es su nombre hebreo. Pablo es su nombre romano, es el mismo, Saulo, Pablo es lo mismo, ¿no? Entonces seguramente ellos reconocieron de dónde venían estos varones y les animaron, dice el versículo 15 en la última parte, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, ¿qué dice? Hablad. Ahora, ellos están invitándolos a hacer una reflexión sobre las Escrituras, como estamos haciendo ahorita, ¿no? Y Pablo, y en este caso Pablo, que es el que se puso de pie, no improvisó lo que iba a decir. Y aquí quiero resaltar algo, amado. Nosotros como creyentes, dice Pedro, necesitamos estar preparados para dar razón de la esperanza que hay en nosotros, ¿ok? Hay que estar preparados para dar razón de la esperanza que hay en nosotros siempre. Por eso es tan importante que nosotros estemos leyendo la palabra, estudiando la palabra, porque en el momento que nos digan, oye, ¿por qué no participas de esto? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué aquello? Pues sepamos dar razón, no darles un sermón a la gente, ¿no? Pero sí decirles por qué no adoramos a otro Dios u otra diosa, por qué no nos ponemos borrachos, por qué no somos fornicarios, o por qué no somos maldicientes, no para pararnos el cuello, sino para dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Probablemente ahí tú podrás tener la oportunidad de decir, no, mira, sí, yo era bien maldiciente, pero me encontré con alguien que ha cambiado mi vida y ya te sueltas, ¿no? A compartirle. ¿Me estoy explicando? Entonces es importante que nosotros estemos preparados, listos para dar razón. Varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, ¿verdad? Siempre hay que estar preparados para poder compartir la palabra del Señor, aquel que lo pueda llegar a necesitar en algún momento determinado, ¿verdad? Entonces estos principales les animaron a que hablaran. Entonces, fíjese, versículo 16, entonces Pablo levantándose, echa señal de silencio con la mano, pues porque seguramente les dieron la bienvenida, entonces dentro del ritual de ellos, pues ya Pablo, ¿verdad?, hizo una señal para que pudieran ponerle atención, como ustedes van a poner atención, ¿verdad? Y no se van a distraer, ¿verdad? O no se están distrayendo, ponga atención. Entonces Pablo, levantándose, hecho señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, ¿qué? Mire, amado, yo no sé si mañana lo voy a volver a ver, ni usted sabe si mañana o al rato me va a ver, ¿sale? Y hoy a lo mejor es el día que usted tiene la oportunidad, o yo, de poner atención al mensaje del Evangelio,
ya sea para que si no hemos nacido de nuevo, nazcamos de nuevo, o si algo Dios quiere captar nuestra atención en algún aspecto de nuestra vida, pongamos atención y nos arrepintamos y seamos obedientes al Señor, ¿verdad? Pero siempre que estamos delante de la palabra de Dios hay que poner ¿qué? Atención, oiga la palabra de Dios, si no va a ser infructuoso el que usted haya estado aquí. Lo mismo en las mañanas cuando abrimos la Escritura. Yo no crea que esto que le estoy diciendo es porque yo ya soy aquel, ¿no? Todas las mañanas que leo la palabra, Señor, a ver qué leí, ¿no? Al menos acordarme, tener una idea de qué leí en la mañana, ¿no? Porque si no va a pasar como los chamacos que vamos a pasar de noche, ¿no? ¿Y qué aprendiste? Pues, Beto, ¿no? Beto a saber, ¿no? Porque no sé nada, ¿no? Están como, dicen, yo soy como el gran filósofo, ¿verdad? Yo solo sé que no sé nada, ¿no? Entonces ya. Pero no se trata de eso, ¿verdad? Por eso dice la Escritura que Pablo les dijo, varones israelitas, hablando a los judíos de la sinagoga y a los temerosos de Dios. En las sinagogas, quién sabe si actualmente todavía pase, a lo mejor en algunas, pero en la antigüedad había una sección donde solamente estaban los judíos, los israelitas, y había otra sección donde estaban los gentiles, pero que tenían inquietud de conocer al Dios de Israel, ¿ok? Y esa sección se conocía como la sección de los temerosos de Dios. Ya en alguna ocasión vimos quién era un hombre temeroso de Dios y al que Pedro le llevó el evangelio. ¿Se acuerda que ya vimos esa parte de un hombre que era centurión romano y que empezaba con C su nombre y acababa con O, ¿verdad? Cornelio, ¿verdad? Que dice la Escritura que era un hombre temeroso de Dios. Entonces había gente que era gentil, que no se había convertido en judío, no se había circuncidado, pero que asistía a los servicios de la sinagoga, ¿verdad? Y que estaban atentos a la palabra de Dios, como usted y yo comprenderemos, ¿verdad? Pues ponga atención. Les dijo, varones israelitas y temerosos de Dios, oíd, amado, oiga lo que el Espíritu le dice Juan a las iglesias de Apocalipsis. 7 veces el Señor les dice a las iglesias, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias, oigan, oíd. Y el oír no nada más es de que usted esté captando frecuencias sonoras, ¿no? No se habla de ese oír, habla de poner atención, de reflexionar, de recapacitar, de considerar, ¿ok? Oíd. El Dios de este pueblo, ¿quién? El Dios del pueblo. Entonces Pablo va a empezar a desarrollar su sermón, vamos a tratar de seguirlo porque hay muchas enseñanzas en esta parte de la Escritura. Ya hemos visto en otras ocasiones otros sermones. ¿Se acuerda que ya estudiamos el sermón de Pedro en el día del Pentecostés? ¿Sí se acuerda o no se acuerda? Bueno, pues ahí búsquele en las grabaciones que hay. Vimos el sermón que dio Esteban cuando lo apedrearon, ¿verdad? Y hoy vamos a ver este otro sermón. Entonces Pablo, levantándose, hecho señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Versículo 17, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres. Pablo lo que va a hacer, va a empezar a mostrarles el plan divino, el plan de Dios, establecido desde el Génesis hasta la venida del Mesías. Usted va a darse cuenta que Pablo va a empezar a hacerles referencias a lo que está desde Génesis, pero va a pasar por diferentes libros. Les decía en la mañana a mis hermanos que la Escritura, haga de cuenta que Dios cogió un hilo y lo puso en una aguja y Él entreteje desde el capítulo 1 y así va entretejiendo cada página de la Biblia. Por cada página de la Biblia el Señor va entretejiéndola hasta llegar al Apocalipsis 22, 21. Y ese hilo que está cruzando todas esas páginas, ese mensaje que va en ese hilo, es el mensaje del Evangelio, el mensaje de la cruz, el mensaje del Señor. Desde Génesis se apunta hacia el Calvario y remata en Apocalipsis
con el Señor. Ven pronto, Señor Jesús. La esposa, la iglesia y el Espíritu y la esposa dicen, ven, Señor Jesús. Es importante que usted considere eso. Cuando abra la Escritura, pídale al Espíritu Santo que le revele a Jesús. Revélame a Jesús. Revélame tu palabra. Revélame tu voluntad. Dame entendimiento. Quiero conocerte más. Amén. El Dios de este pueblo escogió a nuestros padres. ¿Por qué escogió el Señor a Abraham? Pues pudo haber escogido a otro, pero a Él le plació en ese sentido sí escoger a Abraham. En ese sentido no podemos cuestionarlo. Pero no lo escogió solamente por escogerlo, nada más así por así. Dice la palabra en Génesis 12, desde ahí empezamos ya, con los patriarcas. Dice, sal de tu tierra, sal de tu parentela, y ven a la tierra que yo te voy a mostrar. Y voy a hacer de ti una nación grande, una nación que como las estrellas no se pueden contar, como la arena no se puede contar. En tu simiente van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y esto Abraham se lo transfirió a Isaac, e Isaac a Jacob, y Jacob a las tribus, a sus descendientes. Y usted por eso ve la vida de José, como José dice, es que la mano de Dios me usó para que el pueblo pudiera estar ahí en Egipto y no morir de hambre. Yo le estoy hablando de Génesis, usted tiene que conocer Génesis para que me siga en esto que le estoy diciendo. Yo entiendo a la gente que no ha leído la palabra de Dios. Yo entiendo a la gente que no conoce el Evangelio. Yo entiendo a la gente que no ha leído la Escritura. Pero muchos de ustedes lo conocen, por eso estoy haciendo referencias a las cosas desde atrás. Porque así es el mensaje del Evangelio, es un mensaje que va desde allá, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿ok? Y enalteció al pueblo. ¿Cómo es que lo enalteció? ¿Cómo es que lo cuidó? Pues dice la Escritura en Génesis, el versículo 17 es Génesis. ¿Sí lo ve? El versículo 17 es Génesis. Dice, y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de ¿dónde? 400 años más o menos estuvieron ellos esclavos ahí, residentes. Al principio fueron bien recibidos y al final hubo un faraón que no conocía a Dios y que los esclavizó y que los estaba oprimiendo. ¿Se acuerda de Génesis? ¿Se ha leído Génesis? Pues vaya, si no ha leído Génesis, vaya y busque Génesis. Este es Génesis, es importante leerlo. Dice, y con brazo levantado lo sacó de ella. Dios levantó un hombre. Aquí indirectamente, en este sermón, Pablo está empezando a hablarles del que aquel que comenzó la obra. ¿Quién es el que comienza la obra de redención? Dios. Todo nace de Dios y vuelve a Dios. Génesis 1 dice que Él nos hizo a su imagen, conforme a su semejanza, ¿verdad? Y esta comunión que había, que se relata en Génesis capítulo 2, se rompió por causa de la rebeldía del hombre, la cual heredamos nosotros hasta ahorita. Somos rebeldes, somos contumaces. Pero el Señor le dio una promesa a ellos. A Eva le dijo que de su simiente también iba a levantar a alguien que iba a pisar a la serpiente en la cabeza, aunque la serpiente le iba a pisar aquí en el tobillo. En el tobillo, es lo mismo que calcañar tobillo, ¿sale? Pues estamos en sintonía, ¿no? Pero ellos, dice la Escritura, estuvieron ahí esclavos y Dios ahí levantó a un hombre. ¿Se acuerda cómo se llamaba? A ver, fuerte. ¿A quién levantó Dios en Egipto para liberar al pueblo de Israel? A Moisés, ¿verdad? Y Moisés es un tipo de Cristo, del Mesías. Un hombre que Dios lo levantó. Al principio él dice, ¿se acuerda cuando mató a ese egipcio? Él pensaba que el pueblo iba a entender que por la mano de él Dios los iba a liberar, pero no era así como él pensaba, porque Dios tiene su manera de hacer las cosas. Nosotros tenemos que estar de acuerdo con Dios para que Él nos use como Él quiere usarnos, no como nosotros pensamos que Él va a usarnos, ¿verdad? Y entonces 40 años estuvo Moisés en el desierto, Dios lo llama del desierto y le dice, ve porque te voy a usar para liberar al pueblo de su esclavitud. He oído el clamor de ellos. Todas esas cosas son figuras de la salvación de nosotros.
Porque cuando nosotros reconocemos que somos esclavos del pecado, que el pecado nos esclaviza nuestra mente, esclaviza nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras vidas. El pecado nos atormenta, el pecado nos oprime, el pecado nos encierra y nos tiene en tinieblas, sumergidos como en un fondo de esas arenas movedizas, de lodo del que no se puede salir. Entonces necesitamos nosotros clamar como el pueblo de Israel clamó, para que Dios oiga nuestro clamor, y nosotros tenemos que decirle: Señor, sálvame, sálvame que perezco, te necesito, ven a mi vida. Por eso tan importante esto que le estoy diciendo a alguien, usted y yo lo tengamos en un momento de nuestra vida. El que no ha tenido esta experiencia no ha nacido de nuevo. Aunque esté aquí desde antes, unos están aquí desde antes, ¿no? Pero Dios desea escuchar de tus labios, de tu corazón: Señor, sálvame, perdóname, reconozco mi maldad, reconozco que tú eres un Dios santo, que yo he hecho lo malo delante de tus ojos. Algunos que están chiquillos, pues a lo mejor todavía no les cae el 20 y como que no les amanece. Por eso la importancia de que los papás estén orando por sus hijos. Algunos ya están más grandotes, y a lo mejor todavía no les amanece. Y entonces Dios levantó a Moisés, ¿verdad? ¿Dónde estamos? En el 17, ¿verdad? Dice: y con brazo levantado los sacó de ella. ¿De dónde? De Egipto. ¿Quién es el que los libertó? A ver, ¿quién escogió al pueblo, a los patriarcas? ¿Quién escogió a Abraham? Dios. ¿Quién nos hizo a su imagen y a su semejanza? ¿Quién prometió salvar a los hombres? ¿Quién cubrió la desnudez de Adán y Eva? Con pieles, ¿verdad? Ellos se taparon con hojas, pero Dios los tapó con pieles. ¿Quién los ayudó para que no murieran de hambre cuando entraron a la tierra de Egipto por mano de José? Dios. Entonces, ¿ahora quién los está libertando de la esclavitud de Egipto? Dios, ¿eh? ¿Por mano de quién? De Moisés. ¿Y quién obró esos milagros y esas señales portentosas cuando estaban delante de Faraón? ¿Quién convirtió el agua en sangre? ¿Quién convirtió la tierra en piojos? ¿Quién convirtió el granizo y ¿cómo se llaman? Las langostas y las tinieblas? ¿Quién lo hizo? ¿Y quién los libró en la última plaga? Todas estas cosas, cuando Pablo les está recordando esto, Pablo se los está diciendo así rápido, pero acuérdense que él está hablando a gente que conocía la ley, la palabra de Dios, la ley y los profetas. Así que él de manera sintética le está haciendo referencia a esto, pero ellos en su mente luego esto yo se lo estoy tratando pues porque nosotros no tenemos ese contexto judío, muchos de nosotros, ¿no? Pero muchos creyentes de ustedes ya son maestros en el Antiguo Testamento, entonces ya deben de moverse de pe a pa en el Antiguo Testamento. Entonces nada más los estamos recordando, ¿sale? Aunque parezca que estoy aquí de sarcástico, no es así, entonces le animo a que conozca la Escritura, ¿verdad? Entonces, ¿quién abrió el Mar Rojo? ¿Quién le dio la columna de fuego para calentarles de noche? ¿Quién les dio la columna de la nube para que les cubriera en el día? ¿Quién les dio el maná? ¿Quién abrió la roca para que ellos bebieran del agua que era Cristo? ¿Quién empieza la obra en nosotros de redención? ¿Quién la va a perfeccionar? Por eso solo la gloria es para Dios, amén. Nosotros no hacemos nada en ese sentido, ¿verdad? Y con brazo levantado lo sacó de ella. Fíjese, y del versículo 17, que es Génesis, se brinca a Éxodo y a Números, ¿verdad? Se brincó al Éxodo en la última parte del 17 y en el 18 va a entrar a Números. Y por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto. ¿Por qué estuvieron ellos vagando 40 años en el desierto?
por rebeldes, porque no le creyeron a Dios. Dios les dijo, vayan y conquisten la tierra. Y ellos dijeron, no, ahí hay gigantes. Es cuando Dios nos dice que hagamos algo. Si no vamos con, dice un salmo, no es con ejército, no es con caballos, sino con su Santo Espíritu. Cuando Dios nos manda a hacer algo, vamos en el nombre de Jesús. Si Él nos manda, ve y pide perdón, pues ve y pide perdón, porque vas en el nombre de Jesús. Que te hayan perdonado, que no se arregle la bronca, pues es otro asunto, ¿verdad? Pero en cuanto depende de ti, tú estás haciendo lo que Dios dice, amén. Estás queriendo estar en paz con todos los hombres, amén. Solamente el Señor puede hacerlo en nosotros, ¿verdad? Entonces ellos por rebeldes perecieron ahí y 40 años estuvieron dando vueltas en el desierto, es lo que dice el 18, y Dios aún en su misericordia y en su paciencia los sostuvo. Nunca se desgastó su calzado, nunca se desgastó su ropa. Durante todo ese tiempo el maná estuvo todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, doble porción, ¿verdad? Para el sábado que no caía, y después otra vez domingo, lunes y así, ¿verdad? Hasta el último día, cuando ellos pasaron el Jordán, cuando cruzaron el Jordán, después de 40 años de vagar en el desierto, hasta ese día, dice la Escritura, que dejó de caer maná. Y la roca, dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 10, que les acompañaba, era Cristo, y de esa roca ellos bebían del agua eterna, en sentido figurado. ¿Ok? Entonces, todo eso habla de cosas espirituales también a nosotros, amado. No sé si me va siguiendo, pero quien nos sostiene, quien es nuestro alimento, tú eres más grande, le decían los judíos a Jesús, tú eres más grande que nuestro padre Moisés que nos dio el maná. Y Jesús les dijo, pues yo soy el maná que descendió del cielo, yo soy el pan de vida que envió el Padre. ¿Se da cuenta? ¿Y quién es la roca que nos sostiene, que nos da el refresco para nuestra vida en los tiempos de necesidad, de angustia? Jesús, solo Jesús. Por eso nosotros cuando tenemos necesidad, la samaritana llegó con Jesús, bueno, Jesús llegó a donde estaba la samaritana, ¿verdad? Le dijo, si supieras quién es el que te dice dame de beber, le darías y él te daría, ¿qué? Agua, ¿verdad? Agua viva. ¿Cuándo? Cada vez que tú vengas y nos acerquemos con humildad, con sencillez a Él, para que nos fortalezca, nos limpie, nos consuele, etcétera. Amén. ¿Estamos? ¿Me va siguiendo? Entonces fíjese cómo Pablo va hablando de estas cosas gloriosas que eran figura de lo que iba a venir. Versículo 19, de aquí del versículo 18 de Números y de Deuteronomio, fíjese, se brinca a Josué, versículo 19. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Este versículo 19 es el libro de Josué. Fíjese cómo Pablo en un versículo está sintetizando todo el libro de Josué. ¿Se da cuenta? La importancia de conocer las Escrituras, porque si usted no conoce las Escrituras, no va a conocer la misericordia que Dios obró en la vida de esos hombres que entraron a la tierra prometida y que se relata en el libro de Josué. ¿Se acuerda? Hubo una mujer, Dios había prometido que iba a... Esto está relatado en el libro de Josué. ¿Sí lo ha llegado a leer? Bueno, todo eso está ahí resumido.
Ahí quítenle el reverber, por favor. Después dice que la escritura en el versículo 20, vamos a apurarnos para tratar de llegar a, igual que en la mañana donde nos quedamos. Después, como por 450 años, dice la escritura que les dio jueces. Capítulo 20 está sintetizando lo que dice el libro de los jueces. Cuando usted lea el libro de los jueces, hay unos versículos con los que comienza el libro de los jueces y con el que termina. Y en esos versículos el Señor dice, en ese tiempo, cada uno de ellos hacía lo que bien le parecía. Esa es la síntesis del libro de los jueces. Cuando nosotros no nos sometemos a la palabra de Dios, nosotros vamos a andar de tingo al tango, vamos a andar dando bandazos y pues vamos a hacer cada quien lo que cree más conveniente, ¿eh? Entonces después, como por 450 años les dio jueces. ¿Quién les dio jueces? Porque estaba cuidando de ellos, porque había un propósito que se había establecido desde la eternidad. En tu simiente, Abraham, serán benditas todas las naciones. Gálatas dice, hablando Pablo a los Gálatas, les dice, Dios le habló a Abraham de su simiente, no de sus simientes, como si fueran muchas, sino les habló de una simiente. Esta simiente es Cristo. Cuando Dios le da la promesa a Abraham de en tu simiente, le está hablando del Mesías, del Salvador. Moisés, antes de partir, hablándoles en el Deuteronomio, les dijo, Dios va a levantarles otro profeta, al cual cuando él levante, pónganle atención y obedézcanle. ¿Sí se acuerdan? Por eso es importante que usted y yo leamos la Escritura, porque eso está en Deuteronomio. Entonces seguimos, versículo 20, dice, levantó jueces hasta el profeta Samuel, ya estamos en 1 de Samuel, y luego pidieron rey, ya andamos por ahí del capítulo, si no mal recuerdo, 6, 7 de 1 de Samuel, y les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años, pero ¿qué pasó con Saúl? ¿Se equivocó Dios con Saúl? No, ¿verdad? Saúl no quiso ser obediente a la palabra del Señor. Saúl prefirió hacerle caso al pueblo. Saúl prefirió hacerle caso a sus sentimientos, a sus emociones. Saúl prefirió condescender con la desobediencia. Y aquel que tenga oídos oiga, ¿no? Y Dios desechó a Saúl por causa de no sujetarse, por causa de no caminar en los preceptos que el Señor le había mandado. Pero después de 40 años, quitado usted se acuerda que Dios le dijo estas palabras duras a Samuel, ¿verdad? Y Samuel lloraba por Saúl, ¿verdad? Le dijo, yo voy a quitar a Saúl y yo voy a levantar otro hombre. Y dice el versículo 22, aquí ya estamos por ahí de 1 de Samuel, capítulos 10, 15, una cosa así. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Qué está esperando Dios de ti y de mí, amado? De este tipo de corazón, ¿se da cuenta? Dios de ti y de mí está esperando gente que tenga este corazón, que reconoce quién es Dios, que reconoce la grandeza de Dios, que reconoce que solamente su brazo fuerte nos puede sacar, que solamente es Él quien puede cambiar nuestras vidas, que solamente es Él quien nos da el poder para confrontar el pecado, para soportar la tentación, para vencer la tentación, para ser más que vencedores, ¿verdad? Dios está buscando gente, dice, ¿quién hará todo lo que yo quiero? Esta es la pregunta para ti, para mí también hoy. ¿Tenemos este corazón? ¿Tenemos este corazón como David? No que nos vaya a fallar, ya la vida de David usted la conoce, ¿verdad? Pero su corazón, ¿cómo era? ¿Cuál era la intención de su corazón? Querer agradar a Dios, querer honrar a Dios. Y cuando se tiene que pasar el trago amargo, pues aguantarse hay que aguantarse, ¿no? Porque es consecuencia de no haber obedecido al Señor. Pero que nuestro corazón sea ¿qué? Hacer lo que el Señor quiere, amén. Quien hará todo lo que yo quiero.
de la descendencia de este. Y fíjese cómo va entrelazando Pablo el mensaje desde Génesis para llevarlos hasta el Mesías. Note, de la descendencia de este, ¿de quién? De David. ¿Se acuerda que Dios le había dicho a David, yo, por tu corazón como es, yo te voy a levantar un descendiente que se va a sentar en tu trono para siempre? Ya estamos en Primero de Reyes. ¿Sale? O en Segundo de Samuel, más o menos ahí. Yo te voy a levantar a alguien que se va a sentar en tu trono, ¿para cuándo? Para siempre, ¿verdad? Para siempre. De la descendencia de este, y conforme a la promesa. ¿Cuál promesa? De tu simiente. En tu simiente, esa es la promesa. Dice Pablo en Gálatas, por eso lea usted Gálatas. Yo le estoy dejando un montón de tarea, tiene que llegar a su casa a estudiar, a leer, a alimentarse de la palabra de Dios. En Gálatas dice Pablo, ¿cuál simiente? Pues la simiente es Cristo. Por eso dice Hebreos, puestos los ojos en Jesús, Él es el autor y consumador de la fe. De Él se estableció el plan de salvación desde antes de la fundación del mundo, dice Efesios. Todo obedece, amado, a un plan perfecto que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo. Dios no tuvo ningún plan B cuando llevaron a la cruz del Calvario a nuestro Señor amado. Ese no era ningún plan B, siempre fue el plan A. Y todos los antiguos miraban con esperanza y con fe en aquel que vendría. Y una vez que Él vino, ahora todos miramos con fe y esperanza en aquel que ya vino. Pero también, dice la Escritura, volverá y pondrá a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y va a avergonzar a todos aquellos que le hayan resistido. Y va a avergonzar a todos aquellos que le hayan negado. Y va a traer su juicio también. Conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador. ¿A quién? A Israel. Pero no solamente a Israel, como vamos a ver. Israel solamente era una parte de. Dios levantó a Jesús, al Señor, ¿verdad? Al Mesías por Salvador de Israel. Cuando Él está hablando de Jesús, ellos saben perfectamente de quién está hablando. Dice, antes de su venida, o sea, de su ministerio en la tierra del Señor Jesús, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento. Los judíos tenían, dice la Escritura, ¿se acuerda que una vez le dijeron al Señor Jesús, ¿con qué autoridad haces lo que haces? ¿Se acuerdan? Y el Señor Jesús le dijo, yo les voy a hacer una pregunta. ¿El bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? Y dice la Escritura que cuando Él les hizo esa pregunta, ellos dijeron, no, si decimos de los hombres, pues aquí nos apedrean. Porque todos, bueno, no dice que nos apedrean, pero dice que todos tenían a Juan por profeta. ¿De acuerdo? O sea que el ministerio de Juan era bien conocido entre los judíos. Y este hombre, Juan el Bautista, él predicó el bautismo de arrepentimiento, versículo 24. No se me duerma, víspese y ya casi terminamos. Predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, fíjese cómo Pablo fue desde Génesis hasta los evangelios. Ahorita nosotros ya podemos verlo así, ¿verdad? Desde Génesis llegó hasta ¿dónde? Hasta los evangelios, amén. Y ahí les dice él, Juan les dio testimonio. ¿Se acuerdan que le preguntaban a Juan, Juan, ¿eres tú el Mesías? Y Juan decía, no, yo soy una voz que clama en el desierto. Yo soy aquel que antecede al Mesías, del cual yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Note cómo Juan mismo reconocía, ¿verdad?, su condición ante el Santo de Dios. Cuando sus discípulos, los discípulos de Juan, vieron que él bautizó a Jesús, Juan les dijo, he ahí, he aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. A Él seguid, a Él obedeced. Por eso nosotros ya le expliqué por qué nos denominamos cristianos. Y se debe de notar que nosotros somos fieles servidores de Él, que queremos pensar como Él, querer hablar como Él, actuar como Él, vivir como Él. Amén. Esa es parte de la transformación que Dios opera en un hombre, una mujer y en cualquiera que ha nacido de nuevo. Mas cuando Juan terminaba su carrera dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo Él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Ahí está en el Evangelio de Juan. ¿Sale? Varones hermanos, y aquí vamos a acabar hoy, para seguirle después. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham. Ahí está haciendo referencia a que ellos descendían de Abraham. Y a los que entre vosotros teméis a Dios. ¿A quién se está refiriendo aquí Pablo? A todo, en un sentido figurado del mensaje del Evangelio. ¿Para quién es? Para todos. Entonces él estaba en la sinagoga, estaban los judíos, los de, biológicamente hablando, ¿verdad?, los descendientes de Abraham. Y a lo mejor también había prosélitos judíos convertidos, ¿verdad?, gentiles convertidos al judaísmo. Pero también estaban aquellos gentiles que todavía no se convertían en judíos, pero que tenían deseos de conocer al Dios de Israel. Dice, a todos ustedes les dice ahí en el versículo 26, ¿no? Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros, ¿qué? Teméis a Dios. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación. A ti, a mí hoy, amigo que me oyes o que me ves, o hermanos allá en la estancia, ustedes aquí presentes, a este Jesús envió el Padre para que nosotros seamos salvos. El Señor le decía, ya no me acuerdo si Juan el Bautista o Jesús, sed salvos de esta perversa generación. Sed salvos de esta perversa generación. Nosotros, por la gracia de Dios, solo por su gracia hemos salido de esta perversa generación. Él nos rescató de las tinieblas, amén, si hemos creído en Él. Y hay gente que todavía está ahí, ¿verdad?, esclava del pecado, esclava, ciega, en tinieblas, obedeciendo a su naturaleza, a sus pensamientos, creyendo las mentiras, la falsamente llamada ciencia y de la filosofía y de otras cosas, ¿no? Y aún aquí hoy algunos todavía necesitan salir de la esclavitud del pecado. El único que puede libertarnos es Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Y hoy es el día aceptable, y para los que a lo mejor ya nacimos de nuevo es un aliciente, una alegría, un gozo, porque siendo yo un miserable, pobre, ciego y desnudo, ¿verdad?, Él me rescató, Él me salvó, por su gracia soy lo que soy, y en su gracia yo quiero, ¿verdad?, vivir una vida para servirle, para honrarle, para agradarle, para que en su gracia y misericordia me use para la gloria de su nombre. No estoy hablando solamente de mí, hablando en ese sentido, estoy hablando para todos nosotros, y que el Señor nos pueda usar como un instrumento para llevar a otros a los pies de Cristo. Pero pues ¿cómo vamos a llevar a otros a los pies de Cristo? A lo mejor todavía nosotros no estamos a los pies de Cristo, ¿verdad? Por eso nosotros necesitamos venir a los pies de Cristo. Que Él nos ayude, amén. Señor, queremos darte gracias por tu palabra, porque tú enviaste a tu Hijo amado. Gracias, Señor, por darte en sacrificio, en propiciación por nuestros pecados. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que puede convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Habla a los corazones de cada uno de nosotros, Señor. A los que todavía, Señor, presentes o que nos están viendo, todavía no han hecho ese reconocimiento de su condición, de su situación de esclavitud, de pecado, pues habla, Espíritu Santo, redarguye, convénceles, muéstrales que el único camino para llegar al Padre
eres tú, Señor Jesús. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay alguien en que podamos tener vida eterna, Señor. Solamente en ti, Señor Jesús. Y eso vendrá por reconocer que estamos ciegos, que somos pobres, que estamos desnudos si no te tenemos a ti. Y aquellos que ya hemos recibido la luz de tu Evangelio, aquellos que hemos recibido esas vestiduras blancas para vestirnos, aquellos que ya miramos más, Señor, pues ayúdanos, Señor, cada día con el poder de tu Espíritu Santo, a ser como esa luz de la aurora que va en aumento cada día dar fruto, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno. En el precioso nombre de Jesús, ayúdanos a ser un pueblo que vive en santidad, un pueblo que se levanta como un baluarte, como un estandarte para, Señor, proclamar la verdad del Evangelio, hablarles a otros de que solamente en ti, Señor, hay salvación y vida eterna. No hay otro nombre dado a los hombres en el que nosotros podamos ser salvos, solamente en ti, Señor Jesús. No se trata de estar sentado en un lugar, no se trata de cantar bonito, no se trata de estar en un lugar, se trata de que nuestra mente y nuestro corazón sea cambiado, sea transformado por el poder del Evangelio, el poder de tu palabra, el poder de tu sacrificio en la cruz del Calvario y el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén.